Bienvenidas y bienvenidos a una sesión más de Aprende en Casa 2, Ciencias Química. Mi nombre es Teresa de Jesús Chavarría Suárez. Y yo soy el profesor Miguel Ángel Torres Mayén. Les presentamos la siguiente frase de Carl Jung. El encuentro de dos personalidades es como el contacto de dos sustancias químicas. Si hay alguna reacción, ambas se transforman. En esta sesión, representarán el modelo de enlace iónico a partir de la estructura de Lewis y reconocerán que las propiedades de los materiales se explican por medio de las interacciones entre los iones. Dependiendo de la forma en que se enlacen los electrones de valencia, la materia presenta diferentes propiedades. El tipo de enlace que explicaremos hoy es el enlace iónico. El cloruro de sodio es el nombre científico de la sal que utilizamos para sazonar y conservar alimentos. Es el más claro ejemplo de la importancia en nuestra vida cotidiana de los compuestos iónicos. También lo encontramos de forma natural en el agua de mar y en formaciones rocosas subterráneas. ¿Qué uso le dan al cloruro de sodio en su vida diaria? Vamos a realizar el siguiente experimento. Inflamos un globo. Lo frotamos en el cabello para que se pueda electrizar, es decir, cargar de electrones. Enseguida lo acercamos a una lata. Observemos lo que sucede. La lata tiene carga neutra. Al acercar el globo, los electrones de la lata se alejan, es decir, viajan hacia el lado opuesto. Esto es debido a que las cargas iguales se repelen. El lado de la lata cercano al globo, al tener menos electrones, adquiere carga positiva y, como las cargas opuestas se atraen y el globo tiene carga negativa, la lata se mueve hacia el globo mientras la lata gira y el globo cambia de posición. Las cargas de la lata están en reordenamiento constante. Con esto se demuestra que existen fuerzas electrostáticas, es decir, la presencia de cargas positivas y negativas sobre alguna superficie o algún lugar que puedan generar una atracción. Otro ejemplo del movimiento de cargas eléctricas son cuando intentamos saludar a alguien y sentimos que nos dio un toque, o cuando queríamos tomarnos de alguna superficie de metal y nos dio una ligera descarga eléctrica. Interesante, ¿verdad? Las fuerzas de un enlace iónico están relacionadas con la fuerza electrostática que existe en los átomos. Esas fuerzas electrostáticas son las responsables de que los átomos queden unidos. Tengan presente que cargas iguales se repelen y cargas contrarias se atraen. A esas uniones se les llama enlace químico y lo podemos representar como lo propuso el físico-químico Gilbert Newton Lewis. Pero antes de eso, recordemos que toda la información que necesitamos para formar enlaces la encontramos en la tabla periódica de los elementos químicos. El enlace iónico se lleva a cabo entre metales y no metales. Como ejemplo, les explicaremos el enlace entre el litio y el flúor. Primero, vamos a identificar el número atómico del litio. Este dato nos indica que tiene 3 protones con carga positiva en el núcleo del átomo. Además, girando alrededor del núcleo se encuentran 3 electrones con carga negativa, de manera que el átomo es eléctricamente neutro, es decir, tienen la misma cantidad de cargas positivas que negativas. Sin embargo, aunque son átomos neutros, siempre están buscando adquirir la estabilidad electrónica del gas noble más cercano a ellos. Por ejemplo, el átomo litio busca adquirir la estabilidad del helio, es decir, tener 2 electrones de valencia en el nivel de energía más alejado del núcleo. Por esta razón, transfiere el único electrón de valencia, de modo que quedan en el átomo de litio 3 protones con carga positiva y 2 electrones con carga negativa. Por ello, se transforma en catión de litio.
lo que significa que es un ion con carga eléctrica positiva y se representa Li más 1. En el caso del flúor, tenemos que su número atómico es 9. Esto nos refiere que tiene 9 protones con carga positiva y 9 electrones con carga negativa. También tiende a adquirir la estabilidad del gas noble más cercano, es decir, del neón. Por ello, el flúor acepta un electrón y se transforma en anión, que es un ion con carga eléctrica negativa, y se representa así, F-1. Cuando los átomos de litio interaccionan químicamente con los átomos de flúor, se forma un compuesto iónico, es decir, los átomos de litio le transfieren su electrón de valencia a los átomos de flúor. De esta manera, el litio queda con 2 electrones en su único nivel de energía para adquirir la configuración y, por lo tanto, la estabilidad del helio. En el caso de los átomos de flúor, estos se transforman en aniones al aceptar un electrón y completar su última órbita con 8 electrones y adquirir la estabilidad del neón. De esta forma, se produce el compuesto iónico fluoruro de litio. Construyamos modelos de compuestos iónicos. Ahora, con el cloruro de sodio. Vamos a formar el enlace iónico entre el sodio y el cloro. Para eso necesitamos algunos datos de la tabla periódica y encontramos que el sodio, su número atómico es 11. Esto me indica que tiene 11 protones u 11 cargas positivas y también que tiene 11 electrones u 11 cargas negativas. Estas se distribuyen de la siguiente manera. Los 11 protones se encuentran en el núcleo junto con los neutrones. Los electrones se encuentran distribuidos en las órbitas de la siguiente manera. En la primera órbita se encuentran 2 electrones que vamos a encender para que los puedan ubicar. Después, en la siguiente órbita tenemos 8 electrones. Voy a prender de 4 en 4. Igual para que puedan ustedes ubicar cuántos electrones se van llenando en las órbitas. Tenemos que en la primera son 2, en la segunda son 8. Ya prendimos 4 focos de la segunda órbita y voy a conectar la siguiente órbita. Si ustedes observan, en la siguiente órbita tenemos igual 8 electrones que vamos a ir prendiendo de 4 en 4. Ya completamos 2 en la primera, 8 en la segunda, son 10. Nos falta conectar el último electrón, que es el electrón de valencia. Observen. Y este es el modelo atómico para el sodio. ¿Qué sucede con el cloro? El cloro, igual, investigamos en la tabla periódica su número atómico. Me dice que tiene 17. Esto quiere decir que el cloro tiene 17 protones o 17 cargas positivas. A su vez, tiene también 17 electrones o 17 cargas negativas. Se distribuyen de la siguiente manera. 2 electrones en la primera órbita, 8 electrones en la segunda y 7 electrones en la tercera órbita. Estos elementos, cuando van a realizar su enlace, su unión, vamos a recordar que en el enlace iónico se tiene que llevar a cabo entre un metal y un no metal. También recordamos que el elemento que tiene menos electrones en la última órbita es el que va a ceder o a perder electrones y el que tiene más electrones es el que va a aceptarlos. Si ustedes observan, tenemos que el sodio solamente tiene un electrón en la última órbita. El cloro tiene 7 electrones en su última órbita. Por lo tanto, el sodio va a ceder su electrón de valencia. Lo voy a desconectar para que ustedes observen que el sodio es el que va a perder electrones. ¿Y qué va a suceder? Se lo va a transferir, en este caso, al cloro. Si ustedes observan, entonces quedan de la siguiente manera.
El sodio tiene 8 electrones en su última órbita. Esto me indica que ya adquiere la estabilidad del gas noble más cercano, que es el neón. Comparamos, tiene 2 electrones y 2 electrones en la primera órbita. 8 electrones y 8 electrones en la segunda órbita. Esto le permite su estabilidad. ¿Qué sucedió con el cloro? El cloro tenía 7 electrones y gana un electrón. Esto le permite completar su última órbita y adquirir la forma del argón. Observamos 2 electrones en la primera órbita, 8 electrones en la segunda órbita y 8 electrones en la tercera órbita. Finalmente, estos elementos cambian sus cargas eléctricas. Habíamos comentado que este tenía 17 y 17 y este tenía 11 y 11. ¿Pero qué sucedió? El sodio cede su electrón y pierde, entonces queda con 10. Si hacemos la diferencia entre protones y electrones, esto me indica que la carga eléctrica que adquiere el sodio sería +1, formándose un catión. ¿Qué le sucedió al cloro? El cloro tenía 17 positivas y 17 negativas. Cuando gana un electrón, entonces queda con 18 negativas. Si hacemos la diferencia, entonces vemos que el cloro adquiere una carga de -1, convirtiéndose en un anión. Y estos elementos logran su estabilidad. La cristalización es una propiedad importante de los compuestos iónicos. Experimentemos la cristalización del cloruro de sodio. Por favor, soliciten que un adulto les facilite un recipiente que soporte agua lo más caliente que se pueda, con la intención de disolver la mayor cantidad de sal. ¿Tenemos? Con la intención de disolver la mayor cantidad de soluto y así podremos obtener una disolución sobresaturada de cloruro de sodio. Ahora ataremos un trozo de estambre a un lápiz o una varita. Por el otro lado, atamos un clip a algo que le dé peso. Lo dejamos reposar para que se enfríe lentamente. Al enfriarse el agua, el cloruro de sodio disminuye su capacidad de disolverse, por lo que recristalizará en el estambre, como lo podemos ver aquí. Si analizamos más de cerca esos cristales, nos da información sobre la estructura de los compuestos iónicos a nivel submicroscópico. La forma en que los iones estén acomodados nos habla de las propiedades de los compuestos. A nivel submicroscópico, en un cristal, los átomos se han organizado de manera simétrica, de forma que se van repitiendo las mismas estructuras a lo largo y ancho de todo el cristal. Todos los átomos están perfectamente ordenados, generando una red cristalina donde los iones se encuentran ordenados de manera alternada. Una carga positiva seguida de una negativa de manera tridimensional, dando origen a las propiedades de los compuestos iónicos. Los átomos de los elementos que forman los compuestos iónicos se mantienen unidos por la presencia de los cationes y aniones. Como ya mencionamos, los que participan en el enlace químico son los electrones de valencia, es decir, los electrones cuya órbita o nivel de energía se encuentra más alejado del núcleo. Lewis representa a los electrones de valencia con cruces o puntos alrededor del símbolo del elemento. Recordemos que el número de electrones de valencia se relaciona con el grupo al que pertenecen los elementos químicos en la tabla periódica. Al partir del grupo al que pertenece un determinado elemento,
podemos representar sus electrones de valencia con la estructura de Lewis. Por ejemplo, el sodio está en el grupo 1, por lo que en su capa de valencia existe un electrón y se representa con un punto o una cruz en la estructura de Lewis. El cloro, al estar en el grupo 17, tiene 7 electrones de valencia. Por lo tanto, con la estructura de Lewis se representa con 7 puntos ordenados de la siguiente forma: 3 pares de puntos y un punto solo. El enlace iónico ocurre cuando los átomos de sodio ceden su electrón de valencia a los átomos de cloro. Lewis representa un par de electrones con un guión largo, por lo que en la representación, estos pares de puntos los sustituimos por guiones. Les proponemos la siguiente actividad. Completen la tabla relacionada con la formación de compuestos iónicos para aplicar lo aprendido. Observa el ejemplo. Tenemos un metal, el bario, que pertenece al grupo 2, por lo que sus átomos tienen 2 electrones de valencia. El cloro, al estar en su grupo 17, sus átomos tienen 7 electrones de valencia. En la formación del compuesto iónico, el bario cede sus 2 electrones de valencia, por lo que se une a 2 átomos de cloro, ya que cada uno aceptará solo un electrón. Y de esa manera se forma el compuesto iónico de cloruro de bario. Los átomos de los elementos que tienen menos electrones de valencia tienden a ceder sus electrones, de manera que logran una estabilidad electrónica parecida a la del gas noble más cercano, en este caso, al neón. Los átomos de flúor, que a su vez aceptan uno de los 2 electrones de valencia del calcio para completar la órbita que está más alejada del núcleo, con 8 electrones, logrando su estabilidad parecida al gas noble más cercano, que es el argón, por lo que se unen con un ion de calcio con 2 iones de flúor. Al ocurrir la formación de compuestos iónicos, los elementos pierden sus propiedades originales. Se transforman en sustancias con estructura tridimensional, semejante a las redes cristalinas. La forma en que los iones estén acomodados puede determinar las propiedades de los compuestos iónicos. Por ejemplo, son sólidos a temperatura ambiente, tienen altas temperaturas de fusión y de ebullición. Son duros debido a que su estructura cristalina muestra que es muy difícil separar a los iones positivos de los negativos, por lo que es difícil rayarlos. Son frágiles, por lo que se rompen fácilmente. En disolución o fundidos, son buenos conductores de la corriente eléctrica. Vamos a comprobarlo. Coloquemos 2 cucharadas de sal de mesa o cloruro de sodio en un vaso de precipitados. Vamos a esperar la reacción mientras voy a mover esto. En lo que se disuelve el cloruro de sodio, vamos a verificar nuestro circuito eléctrico. Sí, entiendo. Introducimos 2 cables conectados a un circuito eléctrico y observamos que no enciende el foco. Pero, ¿por qué no enciende? Es necesario que el cloruro de sodio se encuentre en disolución, por lo que disolvemos en agua. Le ponemos 100 mililitros de agua, por favor. Ahora le vamos a mover para que se disuelva. Y ya que esté disuelta, volvemos a introducir los cables. Al hacer pasar la corriente eléctrica en la disolución de la sal, observamos que sí enciende el foco debido a la presencia de iones,
Los átomos de sodio, que son positivos, son atraídos por el polo negativo y los aniones del cloro, que son negativos, son atraídos por el polo positivo. Los enlaces químicos son las fuerzas electrostáticas que mantienen unidos a los átomos. Los compuestos iónicos están formados de cationes y aniones. Se mantienen unidos por la diferencia de cargas eléctricas. En este tipo de compuestos participan los átomos de los elementos que pertenecen a los grupos 1, 2 y 13, que tienen 1, 2 o 3 electrones de valencia respectivamente. Interaccionan químicamente con átomos de elementos que están en los grupos 15, 16 y 17, con 5, 6 o 7 electrones de valencia respectivamente. En otras palabras, los compuestos iónicos se forman al interaccionar átomos de elementos metales y no metales. Los metales tienden a ceder electrones de valencia, mientras que los no metales tienden a aceptar los electrones, por lo que se transforman en iones. Los átomos que cedieron electrones de valencia tienen carga positiva, son llamados cationes. Los átomos de los elementos que aceptan los electrones tienen carga negativa y se llaman aniones. Si notan que se confunden con los conceptos, practiquen alguna técnica para relacionar la carga eléctrica con su nombre. Por ejemplo, para que recuerden cuál es el catión, escriban en grande la palabra catión, resaltando la letra T, como si representaran el signo más. De esta manera, recordaremos que los cationes son los iones en los que predomina la carga positiva, es decir, los que cedieron electrones de valencia. Los compuestos iónicos los podemos representar por medio de la estructura de Lewis. Recuerden que los electrones de valencia se representan con cruces o con puntos alrededor del símbolo del elemento. En la estructura de Lewis, para expresar los enlaces o uniones de otra forma, se sustituye un par de electrones por un guión largo. En los compuestos iónicos se forma una red cristalina eléctricamente neutra. Las cargas positivas estarán rodeadas de cargas negativas y las cargas negativas de cargas positivas. Las propiedades de los compuestos dependen del tipo de enlace que se forma. Por ejemplo, los compuestos iónicos conducen la corriente eléctrica solo si se encuentran disueltos en agua. Son resistentes a las rayaduras, pero frágiles, por lo que se rompen fácilmente. Los electrolitos son disoluciones iónicas, también llamadas sales. Se encuentran en la naturaleza en forma de minerales. Ayudan en la hidratación del cuerpo para que los músculos y los nervios funcionen correctamente. Los electrolitos son sustancias que conducen la corriente eléctrica cuando se disuelven en agua. Cada electrolito tiene su propia función en el organismo. Algunos son más abundantes porque así lo requiere el cuerpo. Regulan la función muscular, nerviosa, la presión arterial y otros procesos importantes. Otros ejemplos de compuestos iónicos que utilizamos en nuestra vida diaria son el bicarbonato de sodio, que lo usamos para hacer pan en la repostería, también recomendado ampliamente como antiácido para contrarrestar la acidez en el estómago. El hidróxido de sodio se utiliza en la limpieza de superficies, se conoce también como sosa. El yoduro de potasio se utiliza como desinfectante de alimentos. El fluoruro de calcio es esencial en la formación de huesos y en el correcto mantenimiento del esmalte dental, previniendo caries, entre otros. Si quieres saber más acerca de los enlaces químicos, consulta la página que aparece en la pantalla. Para reafirmar el conocimiento, indiquen dos propiedades de los compuestos iónicos. Identifiquen compuestos iónicos que utilicen en sus actividades diarias. Regístrenlos en el cuaderno en forma de lista con fecha y título.
Recuerden que una pista para identificar los compuestos iónicos es que se forma solo con elementos metales y no metales. Investiguen y dibujen la red cristalina que forman los compuestos iónicos. También pueden construir modelos tridimensionales con material que tengan a la mano. Les recomendamos construir sus modelos con las golosinas que más les gusten para que se vean bonitos. Envíen la evidencia del trabajo realizado a su profesora o profesor por el medio que hayan convenido y guárdenlo muy bien para entregarlo de forma presencial si así nos dan la indicación. Por ahora nos despedimos. Recuerden que en la ciencia realizamos actividades experimentales y la construcción de modelos para explicar lo que no es perceptible a la vista. Seamos felices y sigamos construyendo conocimientos científicos. Continúen cuidándose y aprendiendo en casa. Hasta la próxima. Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes.